invito a que demos un aplauso al pastor J de la iglesia Freedom Church. Pasa por aquí, Jotica, para darte este micrófono, y hoy nos traes una palabra especial, una palabra que sé que Dios lo va a usar en gran manera. Así que bienvenido, esta es tu casa, tienes la libertad de lo que quieras. Bendigo. Buenas tardes, iglesia, ¿cómo están? Muy bien, ya me di cuenta que también se enamoraron de esta voz. Yo no sé, debe ser que porque soy locutor es que él se enamoró de esa voz. Pero estamos porque en el espíritu mi esposa y mi hijo están acá, mi iglesia está acá, de estar con ustedes nuevamente. Dice la palabra del Señor que si el pastor es afectado, las ovejas se dispersan. Y quiero que usted entienda algo en esta tarde. Lo que le pasó al pastor Gaby era un ataque para ti. Porque lo que Satanás busca es dispersarte, afectarte, dañarte, apartarte. Pero Dios pone un escudo que son los pastores, porque dice la palabra que la única responsabilidad, óigase bien, la única responsabilidad de los pastores es velar por el alma de sus ovejas. Pero nosotros damos un poquito más, los cuidamos, los discipulamos, los llamamos, oramos por ustedes. Pero eso no es responsabilidad nuestra. La palabra dice que velamos por la salvación de sus almas y seremos juzgados de manera más estricta que los demás. O sea, el día cuando lleguemos al cielo, Dios va a decir: ¿usted qué es? Pastor, usted va acá. Porque seremos juzgados de manera más estricta. Entonces, como dice la palabra, que si es afectado el pastor, las ovejas se dispersan, el ataque era para ti. Porque Satanás quería dispersarte para apartarte y destruirte. Así que dale gracias a Dios que tienes un pastor que pone el pecho por ti. Amén. Tengo que confesarles algo. Este viaje no estaba en mis planes, pero en los planes de Dios sí. Porque como Gaby no me invita, entonces digo, bueno, vamos a hacer esto para que usted vaya para allá. Pero les confieso algo, hace unos días estaba yo en mi casa, estaba solo, mi hijo estaba donde mi suegra, mi esposa estaba en el café que tenemos trabajando, y yo estaba trabajando en mi casa solo. Ahora, hay un poder cuando estoy solo porque me rinde el tiempo. Mi esposa me dice: mi amor, ¿qué tanto hiciste? Yo hice a veces, todo eso hiciste sin mí. Yo, fíjate, cómo me rinde el tiempo. Entonces, hace un tiempo atrás, Gaby y yo hemos venido en un proceso muy lindo porque es una terapia. Yo busqué a Gaby hace un tiempo atrás para que él me ayudara con unas terapias. Hasta el día de hoy, Gaby no solamente es mi pastor, no solamente es mi amigo, Gaby es mi terapeuta. Y con Gaby, él conoce la parte más asquerosa de mí. O sea, si hay alguien que conoce todo lo feo de mí, es mi esposa y Gaby. Entonces yo estaba trabajando y yo dije: voy a escribirle a Gaby para ver si en estos días podemos que me terapie. Entonces fue un pensamiento, solamente dije: voy a escribirle en estos días a Gaby. Pero pasaron segundos cuando Cari me escribe y me dice: hola Jota, y yo, no puede ser, los estaba pensando, ¿cómo va todo? Pues Jotica, pasó esto y esto y esto. Tengo que confesarles que mi corazón se arrugó. Yo estaba solo y empecé a llorar, porque si algo es que yo lloro hasta despidiendo un avión de carga. Y empecé a llorar, me afectó emocionalmente la noticia. Y llamé a mi esposa y yo, ¿qué pasó? Entonces le conté y mi esposa me dijo: tienes que ir. Y yo dije: sí, yo quiero ir. Así que me puse a disposición de la familia. Le dije a Cari: yo quiero ir a visitar a Gaby, quiero ir a visitar a mi amigo. Así que organizamos todo. Por poco, mire, estuve a esto, como Santa Fe, que siempre está esto y nunca pasa nada, y Nacional, que siempre están a esto y no pasa nada. Estuve a esto de venirme con ellos, de venir con mi esposa y mi hijo, pero sé que el próximo año estaremos acá, ¿sí? Acá. Gracias. La última vez que vine les conté que el único que tenía visa era yo. Ya ellos tienen su visa, así que ya es más fácil, ¿no? Igual sin visa no se podría, ¿no? Pero bueno, ya la tienen. Entonces viajé, llegué el día de ayer, pero Dios empezó a unir propósitos desde mi llegada a Estados Unidos. Llegué a migración y en una de las caseticas de migración había una chica como muy seria.
Y yo dije como que estaba haciendo fila y yo la miré, yo dije, como que no tiene a Dios. Entonces yo dije, ¿y a quién me tocó? Ella. Next. Y yo, ok. Entonces pasé mi pasaporte, ella lo abre y me dice, ¿a qué vienes a los Estados Unidos? Y le dije, la verdad, vengo a visitar a un amigo que está enfermo. Le dije yo así, vengo a visitar a un amigo que está enfermo. Y ella se extrañó y me dijo, ¿vienes a eso? Y yo le dije, sí. ¿Desde dónde viene? Le dije, desde Bogotá, desde Colombia. Se extrañó y me dijo, qué buen amigo eres. Entonces le dije, eso hacemos los verdaderos amigos. Y yo sentí en mi espíritu decirle esto porque la vi ahí como que la hubieran bautizado con limón. Y yo dije, ¿y sabes algo? Eso mismo haría Jesús por ti. Ella sonrió y me dijo, yo lo sé, gracias por recordármelo. Bienvenido a Estados Unidos de Norteamérica. Yo, ok. Entonces desde ahí sé y supe que había mucho más propósito en lo que quizás yo consideré mi viaje a Estados Unidos. Entonces estoy feliz por eso, estoy feliz de estar nuevamente con ustedes, de disfrutar de este nuevo tiempo de ustedes, de este nuevo tiempo. Me siento muy honrado de estar en esta casa y bueno, me dicen que tengo hasta las 4. Ok, entonces quiero aprovechar el tiempo para predicar. Antes de ir a mi mensaje, esta preciosa familia, ¿ustedes estuvieron en Colombia hace cuánto? ¿Como 2 meses? Tal vez, en julio. Sí, casi 2 meses. Y pasamos un tiempo maravilloso. Entonces, esa comunidad que ustedes ministraron, les envían un fuerte abrazo. Le conté a mi equipo lo que había pasado. Levantamos un tiempo de oración ese domingo en la iglesia. Y les amamos, de verdad que sí. Y cuando yo estoy aquí, en esta iglesia, yo siento que estoy en Freedom. Siento que es mi casa, ¿bien? Así que estoy muy emocionado. Mira a la persona que está al lado tuyo y dile lo siguiente. No tienes la culpa de tener la cara que tienes. Perdóname, Gerardo, tú tienes que reconocer que eso es mío. Tú me lo aprendiste. Pero yo no sé si Gerardo lo dice cada vez que está acá, ¿sí? Ok, bueno, díceselo de todas maneras. No tienes la culpa de tener la cara que tienes, pero sí de la cara que pones. Así que pon una buena cara. ¿Bien? Bueno, muy bien. Me dijeron que están en una serie que se llama Prepárate y tiene que ver con no prepararte, ¿sí? Porque una vez mi mamá entró a la cocina y mi papá estaba con una jarra y mezclando y mi mamá le dijo, ¿y tú qué haces con eso? Y me dijo, aquí preparándome para la venida de Cristo. Y dijo, ¿para la venida de Cristo? Sí, el Señor dice que Jesús viene pronto, prepárate. Entonces estoy preparándote. No es prepárate de bebida, sino prepárate, ¿no? Prepárate. ¿Y tiene que ver con qué? Con la guerra espiritual. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea, tú no peleas con tu esposo, tú no peleas con tu esposa, tú no peleas contra tu suegra. O sea, tú peleas contra toda la atmósfera espiritual que gobierna a las personas. En pocas palabras, tú no peleas contra la persona, tú peleas contra el mal genio de la persona, contra el mal carácter, y son fuerzas espirituales que se levantan en un mundo natural. Eso lo entienden pocas personas, prácticamente que eso no lo entienden las personas que no son espirituales. Pero tú y yo, como somos espirituales, sabemos que nuestra guerra es ¿qué? Espiritual. Así que quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado La guerra de los improbables. ¿Cómo se llama? La guerra de los improbables. Ahí está mi Instagram por si me quieres seguir. No tengo nada bueno en Instagram, pero monto buenos memes. La guerra de los improbables. Y quiero contarte una historia muy especial. Resulta que el pueblo de Israel había sido liberado de la cautividad y Dios le había dado al pueblo ciertas instrucciones de lo que tenían que hacer, o mejor, cosas que no tenían que hacer después de su libertad. Pero cuando leemos la Biblia, el pueblo era muy terco, o sea, parecían como niños o adolescentes que uno les dice eso no, y es como si lo tradujeran en hazlo, ¿sí? Haz eso. Así era el pueblo de Israel. Entonces Dios les decía esto no, y era lo que más hacían. Así que pecaron contra Dios, habían cometido un pecado gravísimo. Dios los sacó de esclavitud y les dijo, miren, ustedes lo que no tienen que hacer es levantar ídolos.
No pueden servir a otros dioses. ¿Y qué hizo el pueblo? Levantó ídolos y sirvió a otros dioses. Así que Dios se enojó y Dios dijo, no, esto no puede seguir así. Entonces Dios permite que los madianitas subyuguen a Israel durante 7 años. Vienen los madianitas y empiezan a gobernar, empiezan a tomar posesión sobre los israelitas. Y no fue 1 año, no fueron 2 años, no fueron 3 años, fueron 7 años en donde los madianitas subyugaron al pueblo de Israel. Así que el pueblo de Israel estaba cansado, estaba agotado. Era un pueblo que clamaba a Dios y decía, Señor, pero ¿qué pasó? Y el Señor, ustedes saben qué pasó. Entonces, ¿qué pasaba? Que los madianitas eran corrompidos. La palabra del Señor dice que los madianitas eran perversos en gran manera. ¿Qué cosas hacían los madianitas? Aparte de subyugar al pueblo de Israel. Dice, por ejemplo, que los madianitas llegaban y visitaban las tiendas del pueblo de Israel y los campos, las cosechas las dañaban. ¿Qué hacían? Eran malos. Yo no voy a hacer la pregunta que tengo que hacer, más bien voy a preguntar, ¿quiénes no son hinchas de Millonarios? Bueno, dice la palabra, que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Algún día serán abiertos vuestros ojos. Entonces, ¿qué pasó? No, es que se me meten con Millonarios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Los madianitas eran malos en gran manera. ¿Qué hacían los madianitas? Lo relata la palabra del Señor. Los madianitas visitaban las tribus de Israel, los pueblos, las aldeas de Israel, y robaban todo lo que habían cosechado, sembrado, cultivado, todo se lo robaban. Entonces tenían cultivo de papa, de yuca, habían recolectado arroz, maíz, frijol, lo que sea, y llegaban los madianitas y decían, qué pena, esto es nuestro, y se llevaban todas las cosechas. Y cuando querían ser un poco más malos, dice la palabra del Señor que los madianitas dañaban las cosechas. O sea, habían cosechas que se robaban y habían otras que las dañaban. ¿Eso qué es? ¿Tomates? Pues ya no hay tomates. Eran malos. ¿Eso qué es? Esos son, no sé, plátanos. Y dañaban las cosechas. Ya no hay plátano. Y dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel se estaba muriendo de hambre. Porque los madianitas eran malos, pero malísimos en gran manera. ¿Conoce usted a alguien así? Aparte de eso, así que la próxima vez no le digas lo que le dices, dile, tú eres un madianita. Entonces, otra de las cosas que hacían los madianitas, aparte de robarse las cosechas, de dañar los campos, es que se robaban los animales. Esta vaca me la llevo, esa es mía. ¿De quién? Suya. Ok, entonces me la llevo. Se llevaban los animales. Entonces, producto de esa maldad de los madianitas sobre el pueblo de Israel moría de hambre. Moría de hambre. Entonces, en medio de toda esta desesperación, el pueblo clama a Dios y le dice, Señor, o sea, en serio, ya, te diste garra, ¿sí? O sea, te pasaste, ya, o sea, aprendimos la lección, necesitamos que intervengas. Entonces el Señor, antes de intervenir, manda un profeta y los exhorta. Y le dice al profeta, la razón por la que ustedes están así es porque Dios a ustedes les dijo que no hicieran esto y eso fue lo que hicieron. Así que, bueno, sí, ya aprendimos la lección. En esa escena, en ese ambiente, había un joven. Una versión de la palabra dice había un muchacho. Un muchacho traduce un adolescente. Muchacho, adolescente. O sea, este chico tenía menos de 17 años. Y dice que había un muchacho que estaba en un lagar. ¿Qué es un lagar? Es un lugar donde se empieza a hacer todo el proceso para extraer el jugo de la uva para convertirla en vino. Entonces, en ese lagar dice que había escondido un muchacho, un adolescente que se llamaba Gedeón. Y Gedeón estaba en el lagar trillando trigo. Aquí pasa algo curioso. El lagar es un lugar donde se empiezan a pisar las uvas para extraer el jugo y hacer vino. El trigo se tiene que hacer en exteriores porque cuando se trilla el trigo se aprovecha el viento para que el viento pueda llevarse los residuos del trigo. Pero dice que Gedeón estaba trillando trigo en el lagar y estaba escondido. Eran obvias razones, ¿no? De pronto viene algún madianita y me roba lo que estoy haciendo, que es mi poca comida. Entonces Gedeón estaba en un lagar escondido trillando trigo y estaba muy temeroso.
y era obviamente entendible su situación, ¿no? Pero dice la palabra del Señor que Gedeón se le aparece el ángel de Jehová. En pocas palabras, se le aparece el mismo Dios a Gedeón. Y aquí está, Jueces capítulo 6, verso 13, dice la palabra. Antes de eso lo van a editar, ¿cierto? Bueno, muy bien. Antes de esto, Jehová, el ángel de Jehová, se le presenta a Gedeón de una manera muy especial. Gedeón trillando trigo. Y llega y dice el Señor: ¡Ey, Gedeón, valiente guerrero! Y aquí viene la respuesta de ese saludo de Dios. Dios le dice a Gedeón: valiente guerrero. Jueces capítulo 6, verso 13 dice: Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos esos milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de quién? De los madianitas. Miren lo que dice el texto. ¿Dónde están todos esos milagros que nos contaron nuestros antepasados? Gedeón era un adolescente, pongámosle tal vez 13 años, 14 años. ¿Cuánto tiempo llevaba el pueblo de Israel subyugado? 7. O sea que ¿desde qué edad Gedeón empezó a presenciar eso? Era un niño. Prácticamente que Gedeón siempre creció en esclavitud. Gedeón había crecido subyugado. Él no había visto otra cosa sino esta maldad de los madianitas. Entonces Gedeón dice: ¿dónde están todos esos milagros que nuestros antepasados nos contaron? Y me encanta esto, porque lo que Gedeón no sabía es que él iba a pasar de ser oidor de milagros a hacedor y protagonista de milagros. O sea, Dios dijo: ok, tú solamente has oído de milagros, ahora tienes que prepararte porque vas a ver el milagro. ¿Te ha pasado eso? Miren, a mí me pasaba eso. Yo soy cuarta generación de familia cristiana y por muchos años viví con una fe prestada de lo que hacían mis bisabuelos, de lo que hacían mis abuelos, de lo que yo veía en mis papás. Pero yo consideraba que no había nada especial en la historia entre Dios y yo. Vivía de fe y de historias prestadas. Pero un día Dios me dijo: ok, vas a pasar de hablar de tus antepasados a hablar de lo que yo voy a hacer contigo. Así que Gedeón no sabía, no tenía ni idea de que él iba a dejar de ser oidor de cosas que habían pasado con sus antepasados y iba a escribir una nueva historia para él. Y eso es lo que va a pasar contigo. Vas a dejar de ser oidor y de estar contando de lo que otros hacen, porque a partir de hoy tú vas a contar de lo que Dios va a hacer en ti. Versos 14 al 16. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ok, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Ahora, pregunta del millón: ¿cuánta fuerza tenía Gedeón? Si se estaban muriendo de hambre. Muy poca. Yo considero que mínima. Y sin embargo, el Señor pareciera ser irónico, ¿no? Ve tú con la fuerza que tienes, Gedeón, y rescata al pueblo de Israel de los madianitas. Si yo hubiese estado en esa escena, yo le digo: ¡ja! ¿Cuál fuerza? ¿No me ves? Desgalamío, flaco, raquítico. Mire cómo se me notan no tengo six-pack, sino las costillas marcadas. ¿Cuál fuerza? Ninguna. No había ninguna fuerza en él. Pero el Señor respondió a Gedeón. Respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. Ahora, miren lo que dice Gedeón. ¿Yo? Cuando mi familia es la más pobre y cuando yo soy el más insignificante de toda la tribu. Yo me imagino al Señor sonriendo y diciendo, y es lo que el Señor te dice esta mañana o esta tarde: yo puedo hacer del más insignificante el más victorioso. Gedeón, ¿tú consideras que eres el más pobre y el más insignificante? Sí. Ahora, entiéndanme algo.
Hay muchas veces en que nosotros no necesitamos verdugos porque somos nuestros propios verdugos. No necesitamos muchas veces que alguien venga y nos descalifique cuando nosotros mismos nos descalificamos. Dudamos de lo que somos. Cuando Dios saluda a Gedeón, ¿qué le dice? Valiente guerrero. Y aquí Gedeón está diciendo, a ver, yo soy el más pobre y el más insignificante de toda la tribu. Entonces, de aquí nace el título de la prédica: la guerra de los improbables, de los que están escondidos, de los que no son visibles. Y me encanta eso, porque si tú te consideras como un Gedeón, la palabra del Señor dice que de lo más vil y menospreciado tomó Jehová para avergonzar a los sabios. Te pudieron haber pisoteado, te pudieron haber humillado, te pudieron haber descalificado, y eso emocionalmente pega duro. Pero si ha pasado eso contigo, si te han mandado a la cantera de lo desconocido y de lo despreciado, entonces estás en el lugar correcto para que el Señor te use. ¿Se acuerdan de David? Cuando David fue a ser ungido rey, fue el más improbable. Llegaron todos los hijos de Isaí y le dijo, a ver, estos no son. Estaban los más capacitados, los más preparados en guerra. Cualquiera físicamente estaba opcionado a ser rey de Israel. Y Dios, ¿qué le dijo a Samuel? No te fijes en la apariencia. Y él dijo, ¿tienes otro hijo? Ah, sí, tengo otro que huele a oveja. Debe estar por allá con los chivos, con las ovejas, oliendo a mugre, con la ropa sucia. Ok, tráiganlo. ¿Y qué resultó siendo David? El rey. Entonces, ¿qué pasaba? Dice la Biblia que los hermanos de David lo despreciaban. Lo decían, usted sí es sapo. ¿No es así? David llegaba a visitar a los hermanos a los campos donde vigilaban, y los hermanos le decían, ¿usted a qué viene acá? Usted solamente viene acá a saber qué estamos haciendo para ir a llevarle cuentos a mi papá, deje de ser tan sapo, tan lambón. Era despreciado. Pero lo que no sabían es que cuando enviaron a David a la cantera de los despreciados, el desprecio, óigase esto, el desprecio es la cantera de donde Dios saca reyes. Así que si te han pisoteado, si te han avergonzado, si te mandaron en la esquinita, estás en el lugar correcto, porque Dios le dará la victoria hoy a un desprobable. ¿Alguien que le ha dicho, tú no? Pues Dios dice, él sí. Él sí. Y dice la palabra que Dios adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Ahora, miren esto. Eso lo escribió el rey David. Dios adereza mesa delante de mis angustiadores, en presencia de mis angustiadores. Quiere decir eso, que el día que Dios te vaya a honrar, el día que Dios te vaya a dar la victoria, lo va a hacer en presencia de los que te descalificaron. Y ellos van a querer huir, y Dios les va a decir, no, espérate un momentico. Tú fuiste el que criticaste, tú fuiste el que hablaste, tú fuiste el que dividiste, tú fuiste el que humillaste, tú fuiste el que rompiste. Ahora te quedas para que veas cómo yo levanto y sirvo al que me guía. Amén. Entonces Dios estaba a punto de desatar una victoria con el más improbable de todos. Gedeón estaba a punto de liderar una guerra que él no pidió liderar. ¿Cuántos aquí han tenido que enfrentar guerras que no le pidieron al Señor? Todos. ¿O ustedes creen que Gaby dijo, ay Señor, mándame un coágulo? No, él no pidió eso. Él no pidió eso. ¿Cuántos de aquí han batallado en su matrimonio? Levánteme la mano. ¿Usted pidió eso? No. ¿Cuántos han batallado con temas de salud? ¿Usted pidió eso? No. Pero debes entender algo, y es que tú y yo no elegimos las batallas. Tú y yo las peleamos. Tú y yo no elegimos el gigante. Tú y yo lo derrotamos. Ahí está en la pantalla, les va a aparecer. Tú y yo no elegimos. David no eligió a Goliat. Tú y yo no elegimos el problema. Tú y yo no elegimos el gigante. Tú y yo no elegimos la batalla. Tú y yo simplemente la peleamos. Amén. Nosotros no elegimos las batallas. Nosotros simplemente ¿qué? Las peleamos. Ahora, el Señor le dijo a Gedeón, a ver, parcero, yo estaré contigo
Y entonces destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Entonces, ¿qué hace Dios? Mire lo que dice Gedeón: yo estaré contigo y tú vas a derrotar a todos los madianitas como si estuvieras peleando contra un solo hombre. Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero si tú lo dices, yo lo creo. Y si tú lo dices, tú lo harás. Entonces, antes de enviarte a la guerra, Gedeón, necesitas dos cosas. Número uno, saber quién eres. Y antes de que Dios te mande a la guerra, porque puede ser que tú estés en una guerra, puede ser que vayas a pasar en una guerra o que hayas pasado en una guerra, cualquiera que sea. Si ya estuviste, vas a pasar por otra. Porque la vida del cristiano es eso: batallamos, ganamos, nos sacudimos y para la otra. Para la otra. Dos cosas. Número uno, tienes que saber quién eres. Cuando Dios se encuentra con Gedeón, lo primero que le dice es: ¡hey, guerrero valiente! Jueces capítulo 6 verso 12. Guerrero, ¿qué? Valiente. Así que Dios, antes de enviarte a la guerra, te recordará quién eres. Tú vas a tener que enfrentar momentos difíciles, pero antes de enfrentarte a tu gigante, tú tienes que tener bien claro quién eres. Y Dios te dice: tú eres un valiente, tú eres guerrero, tú puedes. Y lo segundo está en Jueces capítulo 6 verso 34. Dice: entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón ¿con qué? Con poder. Entonces lo segundo que tú necesitas es poder de Dios. Ahora, hay dos planes: el plan de Gedeón para enfrentar a los madianitas y el plan de Dios para enfrentar a los madianitas. ¿Cuál fue el que llevó Gedeón? El de Dios. Ok. ¿Qué quiero decirte con esto? Hay dos maneras de enfrentar a tu gigante: a tu manera y a la manera de Dios. Hay dos maneras de enfrentar tu situación económica: a tu manera o a la manera de Dios. Hay una manera de resolver tu problema económico: a tu manera o a la manera de Dios. Hay dos maneras de resolver tu problema matrimonial: a tu manera o a la manera de Dios. Si tu manera funcionara, no necesitarías a Dios. Pero como tu manera no ha funcionado, necesitas a Dios. Y hay veces en que nosotros decimos: es a mí. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Entonces estoy con la gente que es. El plan de Gedeón, ¿cuál era? Enfrentar a los madianitas. ¿Cuántos madianitas eran? 32,000 hombres. Así que Gedeón prepara 32,000 hombres, para 32,000 en su ejército. Los madianitas eran 135,000. Enfrentar a los madianitas, que eran 135,000, y el plan de Gedeón era enfrentar a estos 135,000 con 32,000 hombres. El plan de Dios: que Gedeón enfrente a los madianitas con 300 hombres. ¡Ja! ¡Ja! Gedeón, tú tienes un ejército de 32,000. Yo necesito que tú pelees esta batalla con 300. ¡Ja! Usted no está ni loco, men. Y el Señor, ¿qué le dijo a Gedeón? A ver, Gedeón, lo que tú no entiendes es que esta batalla, para que tú la puedas ganar, la tienes que ganar en el ambiente espiritual. Y en el ambiente espiritual, lo que menos necesitas es de ti. Tú puedes tener 32,000 hombres, pero yo necesito 300. Entonces hay dos maneras de resolver este asunto, Gedeón. ¿Lo haces con 32,000 a tu manera, o lo haces con 300 a mi manera? ¿O lo haces en tus fuerzas o lo haces en el espíritu? ¿Cuál prefieres? Vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó con ese plan? ¿Cuántos madianitas eran? 135,000. Eso quiere decir que cada hombre de Gedeón tendría que derrotar a 450 madianitas para garantizar la victoria. Imposible. O sea, es como si me dijeran: Jota, te tienes que enfrentar a esos 450 hombres. Para que obtengamos la respuesta y para que podamos ser liberados de la esclavitud y de la opresión de los madianitas, cada soldado se tiene que enfrentar a 450 madianitas. Ahora, si Gedeón era el que estaba hablando con Dios, ahora imagínense cuando Gedeón le dice a los soldados eso.
¿Quieren la victoria? Cada uno se tiene que enfrentar a 435 soldados. Este man se volvió loco. Se volvió loco. Eso es que imposible. Y esa es la manera de trabajar con Dios en la guerra espiritual. Cuando se levantan nuestros enemigos en tus fuerzas, en tus ojos naturales, es que imposible. Pero la manera de Dios es mucho más que posible. Dios, eso es imposible. ¿Cómo me darás la victoria? Ok, Dios le dice a Gedeón: Gedeón, la guerra no será con tus fuerzas ni en lo natural, sino en la guerra espiritual. Espiritual. ¿Qué te quiere enseñar el Señor en esta tarde? Que quizás el problema con el que has estado batallando por años tiene que pasar de ser natural a lo sobrenatural. Puede ser que lleves años batallando con tu matrimonio, puede ser que lleves años batallando con tu economía, puede ser que lleves años tratando de sanar, de liberarte de la opresión. Y el Señor hoy te dice: ok, hay una opción más. No te rindas. Ahora hazlo en el ambiente espiritual. Hazlo en el ambiente espiritual. Ahora, Gedeón, tal vez sin entender cómo Dios lo iba a hacer, se filtra con uno de sus hombres en el campamento de los madianitas. El tipo coge a uno de sus manes y dice: camine, vámonos, no sé qué, a chismosear. Llegan al campamento y encuentran a dos tipos hablando. Un man aquí, el otro aquí. Y entonces uno le dice al otro, y los otros dos allá chismoseando, eran latinos, allá chismoseando. Entonces, ¿qué pasó? Le dice: hey, men, imagínate que tuve un sueño. ¿Qué sueño? Resulta que en el sueño yo vi como un pan estaba rodando sobre las colinas y el pan caía encima de nuestro campamento. Entonces el otro le dice: ¿sabes qué? ¿Sabes qué significa ese sueño? Que Dios nos entregará a manos de los israelitas y los israelitas nos acabarán. Yo, teniendo esa revelación, huyo. O sea, en pocas palabras, el tipo le estaba diciendo: ¿sabes qué? Yo me imagino el tipo ahí comiéndose una hamburguesa, sus papitas, viendo una serie en Netflix acá en el celular, y le dice: men, lo que significa ese sueño es que nos van a pelar. Eso significa que nos van a pelar, nos van a matar. Y el tipo: ¿en serio? Sí, los israelitas nos van a acabar. Entonces, ¿qué hace Gedeón? Gedeón dice: se regresa. Y Gedeón en ese momento supo que a sus enemigos les quedaba poco tiempo. ¿Qué quiero enseñarte con esto? Mira el sueño de los dos madianitas, y ellos sabían que iban a ser destruidos. ¿Qué te quiero decir o qué te quiere decir el Señor con esto? Tus enemigos saben que les queda poco tiempo. Tus enemigos saben que les queda poco tiempo. Mira, tú no tienes necesidad de recordarles cuál será su fin, porque ellos saben cuál es su fin. Porque ellos no se metieron contigo, se metieron con el que te guarda, el que te protege. Como dijo Gaby, ellos no saben para quién trabajo. Así que tus enemigos saben que les queda poco tiempo. Poco tiempo. Ok, ¿cómo lo va a hacer Dios entonces? Por medio de una guerra espiritual, ¿no? Ahora, la guerra espiritual no se puede enfrentar en la carne. La guerra espiritual se tiene que enfrentar en el espíritu. Y es ahí donde fallan muchos cristianos, porque pretenden ganar guerras espirituales sin alimentar el espíritu. Viven en la carne y aún así quieren ganar batallas espirituales. Y si tú quieres ganar batallas espirituales, lo primero que tienes que hacer es matar tu carne antes de matar tu gigante espiritual. Porque las batallas espirituales se pelean en el espíritu. ¿Tengo que orar? I'm sorry, man. Tienes que orar. ¿Tengo que ayunar? Déjame decirte que sí. Porque la guerra espiritual se gana en el espíritu. Y la preparación cuesta. La preparación cuesta. Ay, ¿saben que una de las disciplinas espirituales que más me cuesta es el ayuno? ¿Por qué se ríe? O sea, no. Se nota, ¿no? Pero en serio, una de las disciplinas que más me cuesta es el ayuno.
No sé a ti, si te ríes es porque ayunas 3 veces a la semana tal vez. Pero a mí me cuesta ayunar. Entonces, otra cosa más para la guerra. Dios en la guerra espiritual solo usará gente espiritual. En la guerra espiritual, Dios va a usar a los que están en el espíritu. Y si tú crees que Dios no te está usando, revisa en qué bando estás. ¿Estás más en la carne o en el espíritu? Porque si tú pretendes que Dios te use en lo espiritual, coqueteando con la carne, Dios no te va a usar de esa manera. Si quieres convertirte en un Gedeón que de lo improbable pasó a marcar la historia, lo primero que tienes que matar es tu carne y empezar a alimentar tu espíritu. Gedeón coge a los 100 hombres, a los 300 hombres, y los divide en 3 grupos de 100, 3 bandos de 100. Y aquí se pone interesante esto. Entonces les dice: ok, muchachos, son 135,000 madianitas. Nosotros los 300 que estamos acá los vamos a derribar. Vuelvan a recrear la escena. ¿Listo? Muy bien. Gedeón, ¿quién alzó por allá la voz? Yo, señor. ¿Quién es usted? Yo soy un alto militar, tengo conocimiento en guerra, así que yo quiero saber cuáles serán nuestras armas. Ah, bueno, muy bien. Compañero, tengo 3 armas. ¿Vas a ir con esta antorcha? Yo me imagino a la gente. Esa va a ser tu primera arma. Tu segunda arma va a ser esta vasija. Y la tercera arma va a ser esta trompeta. Ok, Gedeón. Le dicen: ok. Muy bien, muy lindos los adornos. ¿Cuáles serán nuestras armas? ¿Cuáles serán nuestros utensilios? ¿Cuáles serán nuestras granadas? ¿Cuáles serán nuestros arcos? ¿De qué calibre serán las flechas que vamos a usar? No, tú no me has entendido. Vamos a pelear contra los madianitas con esto. A ver, Gedeón, ¿tú estás loco? Son 135,000 madianitas, somos solamente 300 hombres. Necesitamos un armamento que supere en fuerza el ejército que vamos a enfrentar. Entonces Gedeón dice: pues eso es lo que tengo. Yo lo quería hacer a mi manera. Yo quería tener un tanque, yo quería traer armamento, yo quería tener lo último en tecnología. Pero pues como lo vamos a hacer a la manera de Dios, tocó con esto. Porque Dios me dice que es con eso. Qué difícil de creer, ¿verdad? Yo imagino que esos 300 hombres como que: ahora cómo le decimos que ya no queremos. Qué poco convincente es este man. Pero tú no necesitas que el hombre te convenza. Tú simplemente necesitas entender la voz de Dios. Porque a la manera de Dios es la manera más improbable tuya. Cuando Dios te va a lanzar a una guerra espiritual, lo primero que Dios hace es bajar tus probabilidades. Es imposible. Eso es todo lo que necesitas. Y déjame decirte algo. Sin importar la batalla que tú estés batallando hoy, sin importar la guerra que estés enfrentando hoy, tú solamente necesitas estas 3 cosas. Las vas a necesitar. ¿Por qué? Dios le dijo a Gedeón: ok, Gedeón, a cada uno le vas a dar una trompeta, cada uno va a llevar una antorcha y cada uno va a llevar una vasija de barro. Y se fueron. Yo me imagino ese soldado diciendo al otro: con esto ¿será? Dudando. Yo hubiese dudado. ¿Será? Señor, mi problema es financiero, yo lo que necesito es plata. ¿Sí o no? Señor, mi problema es emocional. Esto. Y hay algo que Dios te quiere enseñar en esta tarde. Y es que en el Señor los problemas financieros no se arreglan con plata. Porque Dios puede darte el dinero que necesitas y aún así tener dañado el corazón. Tú puedes decir: ok, Señor, entonces ¿cómo lo hago? Lo necesitas con estas 3 cosas. Con estas 3 cosas. Número 1, la trompeta. Necesitas una trompeta. Jota, eso es ridículo, yo no sé tocar trompeta. Pero necesitas una trompeta. ¿Qué significa la trompeta? Porque hay muchas cosas en la Biblia
que para ti tal vez no tienen sentido, pero si tú buscaras la simbología, lo que representa, eso es poderosísimo. Dice la palabra del Señor que cuando Cristo venga, vendrá con voz de trompeta. Con voz de trompeta. Entonces, ¿qué significa la trompeta? La voz de Cristo. En tu guerra espiritual necesitas oír la voz de Cristo. Y es la voz que muchos no quieren escuchar. El mundo se está perdiendo. Ve y háblales de Cristo. Quieren que los problemas se les solucione sin oír la voz de Cristo. ¿Quieres empezar a arreglar tus problemas? Deja, en el buen sentido de la palabra, deja de estar escuchando al pastor. En el buen sentido de la palabra. Porque es que a veces nos volvemos pastor dependientes y no Cristo dependientes. A veces, como no nos gusta tener intimidad con Dios, yo prefiero que el pastor me hable, que el pastor me diga lo que Dios me quiere decir. No. Tú necesitas intimidad y necesitas aprender a escuchar la voz de Cristo. Lo segundo que tú necesitas es una antorcha. Jota, ¿y eso como para qué sirve? La palabra de Dios dice que su palabra lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo segundo que tú necesitas es la palabra de Dios. Y hay muchos que se quieren aventar a una guerra espiritual sin palabra, sin intimidad. Entonces no solamente necesitas oír a Cristo, necesitas la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. No dice lámpara es a mis pies mi trabajo, no es lámpara a mis pies en mi negocio, mi familia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces necesitas oír la voz de Cristo y su palabra. Van unidas, porque la única manera de oír a Cristo es a través de su palabra. Así que si tú quieres empezar a oír a Cristo, abre la Biblia que tienes. Hay gente que dice: Dios no me habla, yo no siento que Dios me hable. Y yo le digo: lee tu palabra, lee la Biblia. Es que yo quiero que Dios me hable de manera audible. Pues lee la Biblia de manera con voz alta. Cuando tú lees la Biblia con voz alta, ahí está Dios hablándote de manera audible. Entonces necesitas la voz de Cristo y necesitas su palabra. Déjame decirte algo. Estas dos cosas pesan menos que tus recursos, pesan menos que tus armas, pesan menos que tus planes, pesan menos que tu manera de querer hacer las cosas. Y lo tercero es una vasija. ¿Qué representa la vasija? Dice la palabra del Señor que nosotros somos barro en manos del alfarero. ¿Somos qué? Barro. Entonces, ¿qué representa esta vasija? ¿Qué representa esta vasija? Nosotros. Esa es nuestra vida. Cuando el pueblo se prepara para su conquista, Gedeón les da una instrucción de parte de Dios. Y dicen: ok, miren, cuando ustedes rodeen a los madianitas, antes de tocar la trompeta, van a romper las vasijas. Y les dijo: atención, rompan las vasijas y toquen las trompetas. Tengan mucho cuidado de esto. No es tocar la trompeta y romper la vasija. Rompan la vasija y toquen las trompetas. Así que, ¿qué pasó? Se pusieron en posición Gedeón, sus 300 hombres, para pelear contra 135,000 madianitas que llevaban durante 7 años subyugándoles y robándoles todo su trabajo. El plan de Gedeón seguía latente. Yo creo que se puede hacer a mi manera. Y Dios diciéndole: no, Gedeón, no, es a mi manera. No es en lo espíritu, no es en la carne, no es en lo que puedan ver tus ojos, es lo que pueda ver tu espíritu. Créeme, Gedeón, es mejor a mi manera. Así que Gedeón le dice al pueblo: tienen que romper las vasijas. ¿Eso qué significaba? Que en la guerra espiritual lo que menos debe haber es algo de ti.
Es algo de ti. Entonces quebraron las vasijas. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que en la guerra espiritual tiene que haber un momento que se llama quebrantamiento. Habrá un momento en que Dios te va a pedir romperte en 1000 pedazos. Pero ¿sabes algo especial? Después de que tú te quiebres, Dios te va a quebrar mucho más. Cuando tú te quebrantas, cuando tú haces ese proceso de quebrantamiento, Dios dice: ah, sí, Señor, yo ya entregué todo de mí. Ah, bueno, pero así no me sirves. Más quebrantamiento. Oh, Señor, más. Ya, Señor, ya aprendí. Ya estoy preparado. No. Más. No, Señor, ya no aguanto más. Más. Y va a haber un momento en el que el Señor, en medio de tu quebrantamiento, te va a triturar más de lo que tú consideras que te puede triturar. Más. ¿Por qué? Porque en la guerra espiritual lo que menos debe haber es tu vida. En la guerra espiritual lo que menos debe haber es tu criterio, es tu pensamiento, es tu voluntad, es tu manera de hacer las cosas. Entonces Dios dice: te necesito pulverizado. Te necesito que seas desprobable. No hay opción de que algo o alguien pueda hacer algo con esto. Que la gente lo ve como una basura. Me pisotearon, me humillaron, me desbarataron, me hirieron. Miren cómo estoy. Y Dios dice: así te quiero tener. Menos de ti para conquistar. No debe haber nada de humanidad en tu guerra espiritual. No puede haber nada de tu carne en tu guerra espiritual. La gran pregunta es: ¿por qué Dios te quiere así? Y la respuesta está en la palabra. La leemos. Dice la palabra del Señor, Jueces capítulo 7 verso 2. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo, y si dejo que ustedes peleen contra los madianitas, si yo dejo hoy que tú pelees a tu manera, con tus planes, con tus ideas, si yo dejo que hoy haya más humanidad que espiritualidad, si yo dejo que hoy tu voluntad sea más fuerte que la mía, te tendré que triturar. ¿Con qué fin? Dice: si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, ustedes los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. El quebrantamiento te guarda de la jactancia. El quebrantamiento guarda tu corazón de la jactancia. Porque Dios todo lo que hace es para su gloria. Y Dios no comparte su gloria con nada. No comparte su gloria con nadie. Así que Dios, antes de darte la victoria, tiene que cerciorarse de que tu corazón nunca se va a jactar de que fue por tus fuerzas, de que tu matrimonio se restauró por tu voluntad, de que tu empresa se levantó por tus medios. No fue eso. Fue el quebrantamiento que guardó tu corazón de la jactancia. El Señor te tuvo que humillar. El Señor te tuvo que hacer trizas. Y cuando se rompieron las vasijas, cuando había dolor, cuando rompieron sus vidas, cuando renunciaron a su voluntad, los madianitas tocaron las trompetas, todos desafinados. Ninguno era músico, ninguno dijo por fa mayor. No, tocaron las trompetas. ¿Cómo pudieron? Algunos creo que ni sonido les salía de esa trompeta. ¿Saben qué pasó? Dice la palabra de Dios que el pueblo de los madianitas se levantó y se aturdió. ¿Con qué? ¿Qué representa qué? Tu enemigo se va a aturdir cuando escuche a Cristo, no a ti. Dios no te mandó a ganar discusiones. Dios te mandó a presentar a Cristo. Y si hay algo que confunde a nuestros enemigos, no son nuestros argumentos, es la voz de Cristo Jesús. Entonces cuando tocaron las trompetas, los madianitas se aturdieron. ¿Y saben qué pasó? Esta gente que lo único que tenía
venía era luz. Tuvieron que ver con sus propios ojos cómo los madianitas, en medio de estar confundidos, se atacaron entre ellos y no quedó ni uno solo. El pueblo de Israel no tuvo que hacer nada, solamente tuvo que creer y obedecer. Los madianitas se acabaron solos. Ellos no tuvieron que lanzar una flecha, ellos no tuvieron que ganar una discusión, ellos simplemente tuvieron que creerle al Señor y obedecerlo. Y los madianitas se acabaron entre ellos y se acabó la esclavitud, el subyugamiento del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue libre. El pueblo de Israel ganó la victoria. El pueblo de Israel obtuvo lo que tanto quería, su libertad, porque renunciaron a sus criterios, dejaron de pelear en sus fuerzas y decidieron pelear las batallas como la ganan los hijos de Dios, en lo espiritual, en lo espiritual, en lo espiritual. Iglesia, solamente necesitas tres cosas. Necesitas la palabra del Señor, necesitas escuchar la voz del Señor y necesitas romper tu vida por completo. Necesitas ser quebrantado. Iglesia, duele mucho, mucho cuando Dios te rompe el ego, cuando Dios te rompe tu orgullo, cuando Dios te lleva hasta lo más mínimo. Es necesario. Quizás tú puedas estar hoy como esa vasija. Estás roto, no tienes esperanza, tú ya no sabes ni qué hacer en tus fuerzas. El Señor dice: ¿por qué no lo haces esta vez a mi manera? ¿Por qué no peleas esta vez esa guerra a mi manera? ¿Por qué quizás hoy no dejas de estar peleando en tus fuerzas y matas tu carne y te comprometes en la guerra espiritual y lo haces a mi manera? Señor, yo no sé cómo lo vaya a hacer. No te interesa cómo, te interesa quién te dará la victoria. No son tus fuerzas, iglesia, no son tus planes, es el Señor. Pero se gana en la guerra espiritual. Y esa es la guerra de los improbables, de la guerra de aquellos que dijeron: Él no va a vencer, Él no tiene recursos, no tiene estudio, no tiene preparación, es un inmigrante. No importa. Si lo haces en la guerra espiritual, el que pelea por ti es el Señor. Es el Señor. Así que, iglesia, quiero que te pongas sobre tus pies. Concluyo con esto. La guerra espiritual es para los valientes y se debe pelear en el espíritu. Necesitas saber quién eres. Tu identidad está en Dios y eres un valiente guerrero. Y solo necesitas quebrantamiento, escuchar la voz de Dios y obedecer su palabra. Yo no sé cómo vienes hoy y puede ser que esto te suene de cajón. Muchas veces lo decimos en la iglesia: no sé cómo viniste hoy. Pero quizás hoy tú eres una vasija completa. Has construido tanto para ti y le estás pidiendo a Dios, y Dios no te va a pedir algo que no te cueste. Quizás hoy Dios te diga: ¿sabes? Eso que me estás pidiendo te lo quiero dar, pero necesito que quiebres la vasija. Necesito que quiebres la vasija. ¿Qué tienes que hacer? Quebrar tu vida. Y después de eso, dejar que el Señor te la quiebre aún más, te procese aún más. Señor, pareciera que tú no me quieres dar el milagro. Y el Señor dice: si supieras lo que tengo preparado para ti, si supieras lo que tengo preparado para ti. Señor, mi empresa se quebró. Si supieras el nivel de la empresa que quiero que tengas. Señor, mi matrimonio está destruido. Si supieras el matrimonio que tengo para ti. Señor, mis hijos, si supieras los hijos que quiero que tengas, si los pudieras ver. Simplemente parte tu vida y déjame que yo te quebrante, para que cuando tu empresa vuelva a crecer, cuando tu matrimonio empiece a florecer, cuando tus hijos empiecen a dar fruto, tú simplemente los mires y digas: no fui yo, fuiste tú, Señor. Me tuviste que quebrar en pedacitos, me tuviste que poner en el fuego de la opresión, para que hoy que puedo ver el fruto de mi quebranto, no haya jactancia en mí y no pueda decir que fue por mí. Quiero que pases aquí al frente. Solo los que desean quebrarse por completo,
los que están cansados de batallar una guerra en sus fuerzas. Aquellos que no tienen esperanza y quizás hoy dicen: Señor, yo me voy a dar otro chance. Tal vez lo que Semana está predicando es muy lindo emocionalmente, pero yo necesito experimentarlo. Quizás tú estás acá y te quiero invitar a que pases al frente. Y tú quizás puedes ser como Gedeón: Señor, los mejores milagros me los contaron, pero nunca los he visto. Y hoy el Señor te dice: si eres un improbable, si te han descalificado, entonces el milagro será contigo. Ahí donde estás, ¿cuál es tu vasija? ¿Qué tienes que quebrar? ¿Qué tienes que entregarle al Señor? Ríndete ahí. Yo no te quiero guiar en ninguna oración. Esa es la oportunidad en que tú estás cara a cara con el Señor. Cuando Dios se le presentó a Gedeón, no había nadie más, solamente era él y Dios. Y Dios hoy te está diciendo: hey, valiente guerrero. Hey, valiente guerrero. Hey, valiente guerrero. Y tú puedes decirle: Señor, no me digas eso. ¿No te das cuenta cómo estoy? ¿No te das cuenta cómo está mi matrimonio? ¿No te das cuenta cómo está mi casa? ¿No te das cuenta cómo están mis emociones? ¿No te das cuenta cómo me dices eso? Y el Señor dice: si hoy te quiebras y te rindes por completo y permites un proceso de quebrantamiento, después de tu guerra espiritual, verás los frutos de manera natural. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Aquí están tus hijos, Señor, los más improbables, los descalificados, los humillados. Aquí están, Señor, los rechazados, los que han quebrado, Señor. Aquí hay gente rota, Señor, emocionalmente, espiritualmente, Señor. Aquí, Señor, hay muchas batallas que representan estas caras, Señor. Batallas que incluso algunos considerarán, Señor, ya no tener ganancia de eso. Algunos, Señor, están aquí al frente simplemente porque se dieron por vencidos en la guerra que estaban batallando, porque lo hicieron a su manera, porque lo hicieron en sus fuerzas. Y lo único que obtuvieron fue desgaste, lo único que obtuvieron fue desilusión, lo único que obtuvieron fue desacreditación, Señor. Pero hoy ellos están aquí, Señor, y yo te pido que tú puedas darle las fuerzas para que ellos rompan sus vidas por completo. Que si hay algo de que rendirse, Señor, sea delante de tu presencia. Si hay que rendirse, Señor, no es ante la vida, no es ante las luchas, no es ante los retos. Nos rendimos por completo en tu presencia, Señor. Rómpenos, tritúranos, Señor, prosésanos, pero conviértenos, Señor, en armas espirituales, Señor. Ayúdanos a ser cristianos inteligentes, que funcionemos en el ambiente espiritual con estrategias, con planes, Señor, que provienen de la intimidad. Y yo te pido, Señor, que a medida que tú los partas en pedazos, que a medida que tú los quebrantes, que en medio de ese quebrantamiento en el que quizás tú vas a introducir a algunos, Señor, tú simplemente estés preparando hombres y mujeres que marcarán la historia de su familia, que marcarán la historia de su ciudad, que marcarán la historia en su matrimonio, que marcarán la historia en su empresa. Yo te pido, Señor, que esta iglesia, Señor, que estos hombres y mujeres que están aquí puedan amar tu palabra, que lo único que ellos deseen, Señor, es escuchar tu voz. Dales estrategias espirituales, dales planes, Señor, y que ellos se convenzan de que eso que con lo que han estado luchando le queda poco tiempo, Señor. Gracias porque tú, Señor, levantarás un nuevo ejército. Gracias porque tú has triturado esta iglesia. Gracias porque tú, Señor, has introducido en un quebrantamiento a esta iglesia. Y es porque tú, Señor, como dices en tu palabra, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Yo sé, Señor, que en medio del quebrantamiento vendrá una promoción, vendrá una doble unción, vendrá una nueva revelación, vendrán nuevas canciones, vendrán nuevas predicaciones, vendrá una llenura de tu Espíritu Santo. Jóvenes, Señor, entrarán por esas puertas. Vendrán jóvenes entregados a ti, que se niegan, Señor, a seguir las costumbres de este mundo. Y ellos traerán a sus padres, ellos traerán a sus abuelos, y familias completas, Señor, rendirán sus vidas a ti, oh Dios. Padre, bendigo a estas preciosas personas y te pido, Señor, que tú programes citas celestiales. Prográmalos, Señor, para que tengan intimidad contigo. Equípalos, Señor, con tu palabra, con tu voz, y mándalos a la guerra espiritual que los hijos de Dios nunca pierden. Así que te doy gracias, Señor, por ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.